tuyo paite hoy la ñan de deporte, la ñan de fútbol. Hoy, policías del departamento antisecuestro y el fiscal de la unidad antisecuestro, Federico Delfino, lanzaron la operación BET. Se llama así porque en inglés BET quiere decir apuesta. Esta es una histórica, así como inédita investigación contra el amaño en el deporte. Algo que ya habrán visto, ya habrán escuchado de lo que ocurre en Europa, de lo que ocurre en México, en Brasil, en Argentina llegó casos y efectivamente se trata del primer caso de la primera detección de amaño deportivo en los torneos organizados por la Asociación Paraguaya de Fútbol. Hoy se ejecutaron varios allanamientos en Lambaré, en Ñemby, en Fernando de la Mora y en Villarrica. La policía y la fiscalía identificaron al supuesto cabecilla de la organización internacional, así como a varios de sus integrantes. Vamos a ver las placas ahora de los capturados, porque el resumen es un cabecilla supuesto, prófugo y 6 detenidos. Los capturados de hoy: Milciades Zenén Cañete Grance, de 47 años, Víctor Pantaleón Valiente Piris, de 44 años, ambos detenidos en Lambaré en sus respectivos domicilios. El futbolista Jonathan Darío Martínez Jara, de 24 años, y las futbolistas Yamile Belén Caballero Peralta, de 23 años, quien cayó en Ñemby, Dayana Caterín Recalde Coronel, de 29 años, quien cayó en Lambaré, y Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga, de 32 años, quien cayó en Villarrica. Estos son los 6 capturados en la operación BET que lanzaron hoy el Departamento Antisecuestro y la Fiscalía de Antisecuestro. El cabecilla supuesto, identificado como líder de esta supuesta organización criminal, es un exfutbolista paraguayo. Vimos ahora los capturados. Ahora vamos a ver algunos videos de Luis Esteban Cañete Torres. Es un paraguayo quien tiene 32 años de edad y que es un exfutbolista. Ahí vemos, Esteban Cañete, así se lo conoce. Él desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva en realidad en Bolivia. Jugó aquí en Paraguay en algunos clubes del ascenso. Se trasladó a Bolivia hace varios años, donde de hecho aparentemente incluso tiene familia. Él es un delantero, le dicen el Loco Cañete. Estos son algunos videos que hay en internet sobre el presunto líder de esta organización. Él es un exfutbolista que últimamente venía trabajando supuestamente como representante de jugadores e incluso como gerenciador. Bueno, entonces, ahora vamos al revés. Este es el supuesto líder. Él está prófugo. Este es Luis Esteban Cañete Torres, de 31 años, corrijo. Le dicen el Loco Cañete en Bolivia. Él está casado con una boliviana, estaba viviendo en Lambaré últimamente. Hoy el fiscal Federico Delfino, el titular de la causa, allanó su casa, ya no le encontraron, porque él, según los familiares, viajó a Bolivia este fin de semana luego del fallecimiento de su suegro, Caleteo y Bolivia. Y a la policía, a la fiscalía, cuera. Jugó la mayor parte de durante su carrera en clubes del ascenso de Bolivia e incluso en clubes regionales. O sea, nunca pudo jugar en un equipo profesional, pero él sí es un futbolista profesional. Bájese la futbolista profesional, que vive de eso. O sea, no necesariamente un jugador de la primera es un jugador profesional. Un jugador profesional es aquel que vive de ese deporte. Y en Paraguay ya se puede vivir del fútbol sin jugar en primera división. Uno de intermedia, hasta de la tercera división. Hasta hay algunos que viven de eso, incluso que juegan en clubes regionales, en clubes departamentales. Bueno, vea la cabecilla. Entonces, supuestamente, hoy prófugo Jae. Va el Oyapoa con Luis Esteban Cañete Torres, alias el Loco Cañete. Él supuestamente es el líder de la organización y es el financista del grupo. Él es el que inyectaba el dinero, conseguía la plata para pagar a los futbolistas varones o mujeres
que aceptaban los sobornos para ir a menos en un partido o para, por ejemplo, cometer algunas infracciones de manera deliberada y que previamente eran pautadas en una casa de apuestas de Paraguay o principalmente del extranjero. Casas de apuestas legales así como clandestinas. Vamos a ver de vuelta ahora la placa de los 6 capturados, porque vamos a empezar a explicar los roles. Por ejemplo, Milciades Senén Cañete Grance es el primo del loco Cañete. Fungía de algo así como secretario de su primo, del exfutbolista. Milciades Senén Cañete Grance era también algo así como un representante y como un empresario de jugadores, pero más se lo conoce en la faceta de secretario de su primo. Milciades Senén era, según la investigación, el que, por ejemplo, se iba y le pagaba a los futbolistas y las futbolistas que aceptaban los sobornos para alterar los resultados de los partidos organizados por la Asociación Paraguaya de Fútbol. Importante aclaración, la APF es la principal víctima en este caso. Después le tenemos a Víctor Pantaleón Valiente Piris, de 44 años, así como Milciades Senén, también detenido hoy en Lambaré. Víctor Pantaleón era como una especie de socio del cabecilla supuesto prófugo, del loco Cañete. Víctor Pantaleón, por ejemplo, hoy entremeté el año pasado en el gerenciamiento del club Átira, que competía en la intermedia, estaba Átira. Y luego, cuando intervinieron Víctor Pantaleón Valiente Piris y su grupo, entre ellos supuestamente este tal loco Cañete, ahora prófugo, le mandaron al mazo a Átira. Descendió a Átira. Se fue a la Eña ahora al equipo atireño. Y Víctor Pantaleón era como el número 2 de la organización. Jonathan Darío Martínez Jara, Pembutepehuá, de 24 años. Futbolista, últimamente actuando en el club Atlántida, de la primera B, o sea, la tercera división. Era compañero de Paulo da Silva, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, Paulo da Silva se retiró ahora del fútbol, jugando con el club de sus amores, Atlántida de Barrio Obrero. Jonathan Darío Martínez Jara fue detenido hoy en su casa de Lambaré, cerca de la cancha de Colegiales. ¿Sabes cómo nació esta investigación? Cuando un futbolista del Club Atlético Colegiales, que hasta este año estaba en la categoría intermedia, o sea, en la segunda categoría de nuestro fútbol, en la segunda división, se acerca a su dirigente y le dice: o sea, que vino un amigo futbolista y me ofreció plata, quiso sobornarme. ¿Y quién? Y Jonathan Darío Martínez Jara. Este caso se inició cuando supuestamente el futbolista de Atlántida se le acercó a un jugador de Colegiales y le dijo: hay tanto para vos si es que comete un penal y pierden el partido contra Tembetarí. Era en el primer partido de este año entre Colegiales y Tembetarí por la categoría intermedia. Entre paréntesis, ¿cómo terminaron después? Colegiales bajó a la primera B, o sea, la tercera, y Tembetarí subió a la primera. El futbolista de Colegiales no aceptó el soborno y denunció el hecho. Y le citó a Jonathan Darío Martínez Jara: él quiso sobornarme. Y a partir de ahí se inició una investigación entre la APF, la policía y la fiscalía. Y empezaron a seguirle a Jonathan Darío Martínez Jara. Y a partir de él establecieron conexiones con Yamile Belén Caballero Peralta, de 23 años. Ella últimamente estaba jugando en la primera división del Club Sol de América. Y Yamile supuestamente pasó a cumplir las mismas funciones que Jonathan Darío. Yamile no solamente cobraba supuestamente por ir a menos en un partido, sino también por cometer faltas previamente pautadas. Va, por ejemplo, Osvaldo. Dejo la casa de apuesta, o en línea, y anotás tu partido. Yo quiero apostar en casa de apuesta del extranjero. Dice que hay de Singapur, de China,
hay casas de apuestas del Salvador, algunas que operan en línea de manera legal y otras de manera clandestina. Y vos anotás tu partido. Vos te vas a meter, entrar en línea, te registrás. Quiero apostar que en el partido por la primera división de fútbol femenino de Paraguay, entre Sol de América y Nacional, va a haber un penal entre el minuto 70 y en el minuto 80. Y supuestamente esas instrucciones le daban a Yamile Belén Caballero Peralta. Le decían, tenés que cometer un penal entre el minuto 70 y el minuto 80. Y la casa de apuestas te aceptaba tu apuesta. Bueno, hamburguesas baratas hemos de transferir. Las apuestas iban entre $1,000 a $10,000. O sea, Jacuará o transferir $10,000 a favor de la casa de apuestas de Singapur, por ejemplo, anunciando que se iba a cometer un penal en ese partido de Paraguay. ¿Y qué hacía supuestamente Yamile, por ejemplo? A los 73 minutos de la nada, o barrer las avisacuñadas, ya podemos tu penal. Entonces, las casas de apuestas registraban eso y tenían que pagar a veces hasta 10 o 20 veces más. Eso siempre tuve, te interrumpo allí. Sí. Tuve esa duda, porque no es la primera vez que escucho a los tantos minutos tener que hacer un penal, a los tantos minutos tener que hacerte echar. Sí. ¿Cómo el jugador maneja el tiempo? Y ahí, muy buena pregunta, esa también. Y dice que hay desde afuera siempre otra persona integrante que le va indicando. Con señas, ahora, espera. Porque le dan pues, al futbolista ya sobornado, le dan un periodo, nunca le dicen a los 73 minutos, porque puede ser muy inexacto. A los 73 minutos la pelota puede estar en el otro campo. Entonces, entre el minuto tanto y el minuto tanto. Y igual, un de adivinata y no lo dicotaja de penal. Mientras hasibela de adivinanza, esta vez cobra. Va a decir por ejemplo, que va a ganar por 2 goles de diferencia. En teoría es un pálpite tuyo, ¿verdad? Y justo se da eso. Ya de suerte te ima. Quiere decir que el que apuesta, ahí también otra cosa que quiero entender, el que apuesta es el que después soborna por interpósita persona. Claro, ahí está, espera. Bueno, te voy a explicar todo entonces con este y después volvemos a ese punto. Dayana Caterín Recalde Coronel, Yamile Belén Caballero Peralta y Jonathan Darío son futbolistas de Atlántida, de Sol de América. Ella jugaba últimamente en 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Exactamente lo mismo que ella. Recibía supuestamente dinero y con instrucción previa de tener que hacerte echar a los tantos minutos. Pero ellas supuestamente no solamente cobraban, sino que ellas últimamente ya cumplían también el rol de reclutadoras. Vaya, pues, güey, ojoñela y compañera de equipo. Che, tengo un amigo que buena plata nos va a dar. Vos tenés que hacer un penal nomás en el segundo tiempo. O Yamile a Dayana. ¿Contra quién jugamos el domingo? Contra Guaraní. Vos no tenés tu socia en Guaraní. Sí. La arquera de mi socia. Háblale pues. Ellas empezaban supuestamente a reclutar a otras futbolistas que después eran visitadas en la semana y cobraban. ¿Desde cuánto? ¿Desde cuánto dinero recibían? Desde $1,500. O sea, pégala esa idea. $1,500. Una de las que supuestamente recibió plata, pero que según los investigadores no encontraron algún elemento para decir que ella también reclutaba, pero que sí, constantemente, supuestamente recibía dinero para ir a menos o para perjudicar a su propio equipo, que también era Sol de América y anteriormente guaireña, es la villarriqueña Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga. De las 3 mujeres, estas 2 eran supuestamente beneficiadas con el dinero entregado, pero además fungían de reclutadoras para sobornar a otras futbolistas. Y Romina no llegaba a ese nivel, pero ella supuestamente sí era una de las que más plata recibía. ¿Cómo funciona? Vamos de vuelta. Yo soy el financista y yo veo en mi grilla de fin de semana con qué casa de apuestas voy a trabajar. Entro a la página hay una casa de apuestas que se llama Bet365, por ejemplo. Todos pensaron que se llama esta operación Bet
porque hay una casa de apuestas muy famosa, Bet365, pero dijeron que no, que es porque Bet quiere decir apuesta. Hay una página de apuestas de, ¿cómo es que te dice ese país? Singapur. Singapur. ¿Vos conoces Singapur? No, ni idea. Bueno, y dice que esa casa de apuestas opera a nivel mundial. Ya repite la apuesta hoy mía y por eso es que este negocio de las apuestas clandestinas y consecuentemente el amaño deportivo ahora goza de tan buena salud, porque hay casas de apuestas que no te controlan. Ellos te reciben tu plata y tanta plata reciben de cualquier parte del mundo que ellos te pagan nomás. Entonces, el cabecilla supuestamente le decía, que es Luis Esteban Cañete Torres, ahora prófugo, le decía, vamos a apostar este fin de semana en un partido de Sol de América. Y hay un caso particular que citaron hoy. Hubo un partido entre Nacional y Sol de América este año, fútbol femenino primera división. Y el grupo apostó $10,000, metió. Porque ese fue el tema con la casa de apuestas. Antes del partido vos ya envías tu plata. De Mondó, de Erecuá a la capital. Antes de la partido de partido de Perunde, ya es transferirme a las $10,000. A la casa de apuestas ya raman de Ewi. Y dice que en un partido de este año Nacional contra Sol de América, fútbol femenino, había una apuesta de que entre el minuto 70 y el minuto 80 iba a haber un penal a favor de Nacional, que tenía que cometer entonces una futbolista de Sol de América. Dice que el partido estaba normal, tranquilo, esto según contaron hoy en conferencia de prensa, y que de la nada Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga se fue y ¡bum!, hizo un penal. Justito en el periodo de tiempo que estaba pautado en la casa de apuestas. Entonces, Pama, supuestamente la jugadora, va después Yapuana. Hay un caso que no saltó todavía, pero de primera división le voy a adelantar. Hay 3 futbolistas de General Caballero de Juan León Mallorquín, y esto nos confirmaron funcionarios de la Asociación Paraguaya de Fútbol que están investigando eso. Pero no está esto en la imputación de la Fiscalía todavía. Pero está bajo la mira 3 futbolistas del Club General Caballero de Juan León Mallorquín que en un partido de este año contra Tacuarí tenían que perder por 2 goles de diferencia. ¿Y vos no te acuerdas cómo salió? No recuerdo. Lo que sí que se pone a la partidos, Maliceo ganar la Tacuarí o ganar General Caballero por 2 goles de diferencia. Este año fue. Fecha 16 nos dijeron. Fecha 17, General Caballero contra Libertad. Lo mismo, estos 3 futbolistas cobraron hasta 10 millones de guaraníes cada uno. Tenían que dejarse ganar por 2 goles de diferencia contra Libertad. Este año no sabe cómo salieron General y Libertad. Libertad llegó a ganar un partido por 2 goles. 2 partidos llegó a ganar por 2 goles de diferencia. 2 partidos. ¿Y otro partido? Y el último partido perdió. Bueno, entonces ese. Este torneo es. ¿Qué pasó? Dice que en el partido contra Libertad no se dio el resultado que se había apostado. Jacayo Corapama o de Janguá por 2 goles de diferencia. Y eran 3 futbolistas. Al final de Catuija o ganáis de Libertad, pero algo así fue. Sí, 1-0 ganó. Bueno, ¿y qué pasó? Que consta en la investigación, se fueron y les secuestraron lento a los futbolistas. ¿Cómo le pagamos ya a ustedes para que se deje ganar Japeñi y Peganata? Devuélvanos la plata o si no van a morir. Había sido peor y cura. Pero así lo fue. Había sido. Pero no trascendió nada. Eso. Jando Capuya, jamás pico y me secuestraron porque yo cobré un soborno y al final no cumplí. Podemos leer el acta de imputación que ahora nos están pasando los compañeros, los funcionarios del Poder Judicial. Ahora entró al juzgado. Ya le mira porque, no sé si se va entendiendo, Osvaldo, es el amaño, pues eso, o sea, intervenir con acciones directas para que el resultado lógico del partido se modifique. De guaponaje de ganatas, pero ojo, de la nada de jugador o de jugadora, ojo, un boreal de Guija Perdelle. Más abajo. Esta es la imputación por coacción, asociación criminal, estafa y transgresión a la ley
a la pinta, o sea, ni me acuerdo el número de la ley, Osvaldo, porque es una ley del año 1964 que castiga, había sido los amaños deportivos. Yo ni sabía que existía esa ley. De hecho, ha de ser la primera vez que se aplica. Vamos a ver también enseguida. Dice la descripción sucinta de los hechos. Luis Esteban Cañete Torres habría conformado un grupo criminal con el fin de amañar resultados de partidos de fútbol masculino y femenino, profesional y semiprofesional, organizados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, y con ese fin obtener alguna ventaja económica a través de la realización de apuestas deportivas. Con ese fin habría conseguido el apoyo de Milciades Senén Cañete Grance y Víctor Pantaleón Valiente Piris. Umiala Mocoy de Tenígena. Cañete Grance es quien, aparte de fungir de chofer de su primo, es el encargado de realizar los pagos a los jugadores y jugadoras de los distintos clubes afiliados a la APF. Mientras que Valiente Piris, quien junto a Cañete Torres habrían gerenciado varios clubes de fútbol anteriormente, sería el reclutador de los jugadores activos para que los mismos, en connivencia con otros jugadores de fútbol, se produzcan los arreglos de los resultados deportivos para beneficiarse de este modo con las ganancias. Bueno, ahí está. Según el plan trazado por el grupo criminal creado por Luis Esteban Cañete Torres, ese está prófugo, y siguiendo las instrucciones del mismo, los señores Víctor Pantaleón Valiente Piris, o el señor Víctor Pantaleón, habría contactado en varias ocasiones con Dayana Caterín Recalde Coronel, Yamile Belén Caballero Peralta y Jonathan Darío Martínez Jara, quienes son jugadores profesionales de fútbol, tanto femenino como masculino, quienes contactarían con colegas de los mismos para cumplir los fines propuestos por la empresa criminal. En varias ocasiones, el que actuaba directamente de contacto con los citados jugadores era el mismo Cañete Torres, o sea, Pedro Cañígena. Más abajo, Diana Catherine Recalde Coronel es jugadora de fútbol profesional femenino, actualmente prestando servicios en el Club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. Yamile Belén, jugadora de fútbol profesional femenino del Club Sol de América. Y Jonathan Darío Martínez Jara, jugador de fútbol, prestando servicio en el Club Atlántida de Barrio Obrero, de Asunción. Y este es el organigrama, el esquema criminal confeccionado por la policía. El cabecilla, Luis Esteban Cañete, 31 años. Sus principales colaboradores, Víctor Pantaleón Valiente, que es algo así como su socio, que también trabaja con él en el gerenciamiento, y su primo Milciades Senén Cañete. Los captadores de jugadores, las futbolistas Yamile Belén Caballero y Dayana Caterín Recalde, así como el jugador Jonathan Martínez. Y otra de las beneficiadas, dice la futbolista Romina Fabiola Rodríguez. O sea, no es que nosotros nos estamos diciendo, así dice el acta. Y acá explica algunas partes, dice: Dayana Caterín Recalde, Yamile Belén Caballero y Jonathan Darío Martínez habrían contactado con jugadores de fútbol femenino y masculino en distintas ocasiones durante el transcurso del año 2024. Las primeras nombradas con jugadores del Club Sol de América y el último de los nombrados con jugadores del Club Atlético Colegiales de Cuatro Mojones, para que estos jugadores y jugadoras contactados por los mismos vayan a menos, entregando goles a cambio de dinero. Esta situación la debían realizar durante los fines de semana en los que los clubes, en los que prestaban servicios, debían disputar partidos de fútbol de carácter oficial organizados por la APF, dice. Más abajo, una de las personas que habría aceptado las dádivas ofrecidas por este grupo criminal sería Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga, quien es jugadora de fútbol femenino de Sol de América de Villa Elisa, y en varios encuentros deportivos habría rendido por debajo de lo habitual, perjudicando al club en el cual se desempeña. Y mira esta parte, Osvaldo, en Duminacua. También Luis Esteban Cañete Torres, P.A.P.O. Cañígena, habría contactado con jugadores de fútbol masculino del Club General Caballero de Juan León Mallorquín, para que estos, de acuerdo a los intereses de Luis Esteban Cañete Torres, actúen de una determinada manera durante la disputa de varios partidos de fútbol que protagonizaba el referido club, y de acuerdo a las directivas dadas por el referido imputado, obtener resultados deportivos que beneficiarían económicamente al mismo. Así, presentándose como empresario futbolístico ante varios jugadores de fútbol de primera división del Club General Caballero de Juan León Mallorquín, el mismo, o sea, Luis Esteban Cañete Torres, el que está ahora prófugo,
entregó $1.500 americanos al grupo de jugadores para que los mismos vayan a menos a fin de que el rival de turno durante ese fin de semana obtenga una victoria. Yo te digo que fueron Tacuarí y después Libertad. En otra ocasión más reciente, nuevamente el imputado prófugo Luis Esteban Cañete Torres habría contactado con el mismo grupo de jugadores y en esa ocasión, bajo las mismas directrices, habría solicitado nuevamente, previo pago de la suma de 10 millones de guaraníes, que los mismos bajen en forma significativa su rendimiento deportivo, a fin de favorecer al rival de turno. Esta situación no se habría dado por parte del grupo de jugadores, por lo que Luis Esteban Cañete Torres exigió la devolución del dinero bajo amenazas. Inclusive en forma violenta habría impuesto la obligación a los mismos de que deberían seguir las directivas bajo la pena de que los mismos y o sus familiares serían perjudicados tanto profesional como personalmente. ¡Ay, güey! O sea, le dijo, la vamos a matar a toda tu familia si no haces lo que te decimos, si no entregar los goles. A fin de la consecución de los fines de la empresa criminal, los integrantes durante los últimos meses habrían mantenido importante flujo de comunicaciones entre los mismos, conforme se puede observar en la gráfica. Y están los cruces de llamadas que la policía investigó entre todos los 6 ahora detenidos y el otro que está ahora prófugo. ¿Se entendió, mi querido Osvaldo Federico? Bueno, sí. ¿Cuáles son los delitos que están presentando? O están 4 hechos punibles. Está, primero, coacción. Porque te digo, en un caso le secuestraron a 3 futbolistas de General Caballero de Juan León Mallorquín. De la primera. Ahí vos leíste, de primera decía. Sí. Primer partido, Peñanganacana o Coral a jugador fuera. Segunda, la siguiente fecha, Peñanganaca Yeduque. Jamás ya poner al Caballero o ganar el partido. Jalo mi jugador fuera yo Corapama o Pérez Jaguán y güey. Entonces se fueron, le raptaron, dice. Pe devolver la plata, pues me hago de PM, o si no le vamos a matar a sus familiares. A ese nivel dice que llegaba. Por eso es la coacción. Asociación criminal, 2 hechos más nada. Después, estafa. ¿Por qué? Porque estas y estos futbolistas cobraban un sueldo de parte de los clubes a los cuales prestaban servicios. Pero ellos se iban a menos. Incluso le parece una especie de lesión de confianza, ¿verdad? O sea, jurídicamente no me acomodaron por estafa. Y el cuarto hecho punible es una violación de la ley anti-amaño. Tenemos la placa de esa ley porque, yo te digo, honestamente, yo, Osvaldo, no conocía esa ley. Y empezamos a buscar, y una ley del año 1964. La ley 980 del año 1964 había sido, está vigente. ¿Qué dice esa ley? El artículo 1, que es el que está aplicado ahora, será castigado con penitenciaría de 5 a 15 meses quien por medio de dádivas, promesas o amenazas induzca a un atleta o jugador deportivo a que rinda menos de lo habitual o que de cualquier manera perjudique deliberadamente al equipo o entidad que represente. El artículo 3, que también se aplicó ahora, dice: será penado con penitenciaría de 6 meses a 1 año la persona que de alguna manera arregle un partido o competencia deportiva determinando de antemano su resultado. Insisto, yo no sabía siquiera que existía esta ley y creo que es la primera vez que se está aplicando ahora, porque también es la primera vez que se investiga una red de amaño deportivo. El caso más famoso del mundo ahora mismo de amaño le involucra a Lucas Paquetá. Obviamente le conoce a Lucas Paquetá. Le están investigando. Lucas Paquetá está a punto de perder su carrera, Osvaldo. ¿Conocer a Lucas Paquetá? Claro. El que canta la música esa, que baila así todo. Hace poco estuvo acá. Hace poco estuvo con Brasil. El número 10 de Brasil es Lucas Paquetá. Y ese jugador de Brasil que juega en Inglaterra, ella es la futbolista ahora detenida. Ese jugador, por ejemplo, ¿cómo se prestó supuestamente para los amaños? Sus familiares de Brasil le decían: apostamos que te van a sacar amarilla a los 15 del segundo tiempo. Y coincidentemente, o jugarle partidos a los 15 del segundo tiempo, o codeas a Pichave. Acá. Entonces sus familiares en Brasil ganaban la apuesta. Como justito veía visión, porque quedaban, supuestamente ya acordaban con él de entrada. Y algo así es lo que se hace ahora
en Paraguay, o lo que siempre se hizo por lo visto, pero que ahora finalmente, por lo menos, hubo una persecución penal efectiva. Sospecha siempre hubo, eso es cierto. Sí, sí. Había penales, me tocó ver uno, pero no puedo estar diciendo porque si no ya estaba acusando, ¿verdad? Y el comentario generalizado de la gente, ¿sabe cuál era? Refere o imante y pues el refere es un famoso. No, la pero son los mismos jugadores. Recuerdo una jugada que estaba por terminar el partido y se fue el jugador hacia la entrada, se fue hacia la derecha. Ya tenía cerrado el ángulo. Se fue el arquero y le reventó. Sin necesidad. Sin nada que ver. Claro, quería hacer el penal, evidente que quería hacer el penal. Claro, y por eso, para eso por lo que se paga. Y hoy también, esto no tiene nada que ver con el tema de clubes, pero hoy preguntaban, por ejemplo, decían en redes sociales, en las plataformas de ABC, ya hubo un caso, el de Marco Trovato, decían. En realidad, el caso del expresidente de Olimpia, Marco Trovato, es otro tipo de amaño el que castigó la FIFA. Porque Marco Trovato supuestamente le pagaba a jugadores que jugaban contra Olimpia, para que Olimpia se viera beneficiado. En este caso, lo que se hacía es, se alteraban los resultados de cualquier partido, pero previa apuesta. O sea, no necesariamente tenía que ser un partido entre Olimpia, Cerro, Guaraní, no. De acuerdo al jugador de turno, de acuerdo a si había en un plantel alguien potable para hacer el amaño, se le decía, voy a apostar que a vos te van a expulsar en el segundo tiempo. Y se le prometía el $1.500. Y no voy a justificar para nada, pero quiero explicar nomás eso. ¿Cuánto puede ganar un o una futbolista profesional? Un futbolista de Atlántida, por ejemplo, o de colegiales. ¿Cuánto puede ganar por un partido ganado? 500.000, 1.000.000, ¿verdad? Ponele. Una futbolista profesional que está en Sudamérica por partido ganado, ¿cuánto te gana? 500.000, 1.000.000. Bueno, a ver, con $1.500 es la mínimo. Y si te dice, vos lo único que tenés que hacer es tener que cometer un penal. No importa si mete o no mete, el penal nomás se tiene que cometer. Jamás yo la Japón de la penal. Yo con la marquera más. Gana, cobrarán de premio, cobrar y de apuesta, pues. $1.500, ¿son cuántos? Ahora 8.000 está el dólar. Casi 12 millones de guaraníes. Pero mira que con esa lógica vos decías está riesgoso, Iván, porque este es un caso que se detectó porque alguien denunció, porque hubo una denuncia al principio. Pero imagínate otros casos que pueden estar ahí en los alrededores y no se van a conocer. Porque ¿cuánto hay? No va a ser la única organización. Claro, sí. Reiteramos, es una operación inédita como histórica. Nunca en Paraguay se hizo este tipo de investigación porque es la primera vez que se llega a esta fase. Como dice Osvaldo, siempre hubo, siempre se sospechó, solo que nunca nadie avanzó hasta este estado procesal que tenemos hoy en día.